Mis tíos quieren que su hijo herede mi casa porque yo no tengo hijos propios, pero ese mismo hijo me robó el auto y arruinó mi confianza para siempre. Hola, Reddit. Esta es la primera vez que escribo algo así, pero llevo semanas sin dormir bien y necesito una perspectiva externa. La historia es larga, pero quiero dar todo el contexto porque si no, parecería que estoy exagerando. Tengo 42 años, vivo solo en la casa que compré con mi esfuerzo. No soy rico, pero he trabajado duro desde los 20, fui ahorrando, saqué créditos, me privé de muchos lujos y hace 10 años logré comprar una casa pequeña pero muy significativa para mí. Esa casa no es solo un techo, es el resultado de cada hora extra, de cada sacrificio y, sobre todo, de mi independencia. Es el único lugar en el mundo que puedo llamar mío. Nunca quise hijos. No es que los odie, simplemente no me veo en ese papel. He sido honesto con mi familia sobre esto desde joven, y aunque al principio me presionaban, con el tiempo lo aceptaron. O eso creía. Mis tíos paternos, hermano mayor de mi padre y su esposa, siempre fueron muy cercanos. Como mi papá trabajaba mucho y mi mamá estaba enferma en mi adolescencia, ellos cuidaban de mí en vacaciones y muchas veces me trataron como a un hijo más. Yo también hice mi parte. Cuando crecí, fui yo quien los acompañaba a citas médicas, quien les arreglaba desperfectos en su casa, quien los llevaba de paseo cuando ya no podían manejar tanto. Ellos tienen un solo hijo, mi primo, de 27 años ahora. Y aquí empieza lo feo. Hace 2 años, mi primo me robó el coche. No hay otra forma de decirlo. Yo se lo presté una tarde porque me dijo que tenía que hacer un trámite urgente y que volvería en 1 hora. Confié. Pasaron 3, 4 horas, y no regresaba. No respondía llamadas. Al día siguiente, me avisaron que habían visto mi coche en una colonia lejana, golpeado y con las puertas forzadas. Cuando lo encontré estaba destruido, le habían quitado piezas, estaba lleno de rayones y el motor dañado. Nunca volvió a funcionar igual. Investigando, me enteré por conocidos que mi primo lo usó para meterse en negocios turbios. Nunca me dijo la verdad, siempre ponía excusas, que lo habían asaltado, que se lo habían pedido prestado, que él no tuvo la culpa. Lo denuncié. Mis tíos me rogaron que retirara la denuncia porque le iba a arruinar la vida y porque todos los jóvenes cometen errores. Al final, acepté porque eran mi familia, pero a cambio exigí que él me pagara lo del coche. ¿Adivinan? Nunca me pagó un centavo. Lo que más me dolió no fue el coche en sí, aunque claro que me costó dinero y problemas, sino la traición. Ese auto era mi herramienta diaria, y que mi primo me lo destruyera con tanta impunidad me hizo perderle toda la confianza. Yo pensé que después de ese episodio la relación con mis tíos se enfriaría y listo. Pero hace unos meses, surgió algo peor. Estábamos en una comida familiar cuando mi tía, muy seria, me dijo, «Queremos hablar contigo sobre tu casa». Pensé que se referían a que querían visitarla o algo así. Pero no. Lo que me soltaron fue, «Mira, hijo, tú ya decidiste que no vas a tener descendencia. Y pues, sería lógico que cuando tú faltes, tu casa quede para alguien de la familia que sí pueda aprovecharla. Lo justo sería que la heredara nuestro hijo». Me quedé mudo. ¿Perdón? ¿Mi casa? ¿Esa por la que me maté trabajando durante años, con mis créditos, mis sacrificios? Lo peor fue que lo dijeron con la naturalidad de quien pide un vaso de agua. Como si fuera obvio que yo debía ceder mi patrimonio porque no tengo hijos. Como si mi vida y mis decisiones me hicieran menos merecedor de tener un hogar. Intenté reírme, pensando que era una broma de mal gusto, pero no lo era. Mis tíos estaban convencidos de que yo debía incluir en mi testamento a su hijo. No solo eso, me dijeron que sería lo más sabio que lo hiciera. Actualización 1. Había pasado demasiado tiempo soportando los comentarios de mis tíos sobre que mi primo merece más que yo la casa porque él sí tiene futuro y porque yo, al no tener hijos, supuestamente no tenía a quien dejarle nada. Lo que ellos convenientemente omitían era que ese mismo primo me había robado el coche hacía 2 años, un caso que, aunque denunciado, quedó congelado en la burocracia. Para mí no fue un simple error de juventud, fue un golpe directo a mi confianza y a mi dignidad. Decidí que el primer paso de mi venganza sería exponerlos frente a toda la familia. La ocasión se dio en el cumpleaños de mi abuela, donde era seguro que estaríamos todos, tíos, primos, sobrinos, incluso algunos parientes lejanos. Yo llegué preparado, con una carpeta llena de copias, la denuncia formal del robo, mensajes que vinculaban a mi primo con la venta de piezas del coche, y un par de testimonios de vecinos que lo habían visto conduciéndolo antes de que desapareciera. Todo transcurría con normalidad hasta que, en medio de la comida,
mi tía no pudo resistirse a sacar el tema. Hijo, deberías pensar en el futuro. Esa casa tan grande te queda sola, y ya sabes que mi muchacho, él sí formará una familia, ¿por qué no asegurar que tenga donde vivir? Las miradas se posaron en mí. Sentí el calor subirme al rostro, pero en lugar de estallar, respiré profundo, abrí la carpeta y la puse sobre la mesa. El sonido seco del plástico contra la madera cortó las conversaciones. Si vamos a hablar de merecimientos, creo que es justo que todos vean esto primero. Fui sacando hoja por hoja. Primero la denuncia policial, luego las capturas de mensajes donde mi primo negociaba piezas de un coche recién conseguido, y finalmente 2 declaraciones juradas de vecinos que lo vieron manejando mi coche la misma semana en que desapareció. El silencio se volvió sepulcral. Mi tía se llevó las manos a la boca, mi tío intentó arrebatarme los papeles diciendo que no era el lugar para eso, y mi primo, que hasta segundos antes tenía una sonrisa de suficiencia, palideció. Algunos familiares empezaron a murmurar, otros clavaron la mirada en los documentos. Ese es el muchacho de futuro al que quieren que yo herede mi casa, dije, con voz firme. Al que protegieron, encubrieron y todavía hoy defienden, aunque me robó lo que era mío. La tensión explotó. Mi tía gritó que eran errores de juventud, que yo estaba exagerando y que debía perdonar. Pero ya no era cuestión de perdón, era justicia. Varios primos se levantaron indignados, otros se apartaron de mis tíos con gestos de decepción. Nadie volvió a hablar de herencias esa noche. Mi primo, derrotado y humillado, salió del lugar entre insultos y empujones de parte de familiares que antes lo trataban con cariño. Yo no dije nada más. Solo cerré la carpeta y la guardé. El mensaje estaba claro: si pensaban manipularme o presionarme con el chantaje emocional de la herencia, ahora sabían que yo tenía armas mucho más poderosas, la verdad y las pruebas. Aquella fue la primera jugada. La semilla estaba plantada y, a partir de esa noche, mi primo y mis tíos comenzarían a probar el sabor de lo que siempre negaron, las consecuencias. Actualización 2. La exposición en el cumpleaños de mi abuela no fue un gesto teatral gratuito, fue la chispa que encendió un proceso que ya no dependía solo de mí. Al día siguiente de la comida recibí una llamada de una prima lejana, esa que de joven me había protegido cuando todos me trataban como el tío sin hijos, para decirme que había hablado con el mecánico del mercado. Él confirmó que mi coche había sido desmantelado por piezas y me dio nombres de posibles compradores. Me pidió que volviera a poner todo en manos de las autoridades. Lo hice. Lo que, al principio, había sido una denuncia archivada por falta de pruebas pasó a tener dinero y testigos detrás. La carpeta que dejé en la mesa familiar sirvió para que varias bocas se abrieran. Vecinos que antes murmuraban en silencio empezaron a firmar declaraciones, un par de personas compraron piezas y, avergonzadas, admitieron ante la policía que las habían comprado sin preguntar demasiado. En menos de 3 semanas la investigación cobró una dimensión real. La policía citó a mi primo a declarar, le hicieron peritajes al teléfono y aparecieron mensajes donde negociaba la venta de partes del vehículo. El argumento de lo encontré en la calle empezó a desmoronarse con fechas y recibos. La primera consecuencia tangible para él fue administrativa y reputacional. El taller donde trabajaba, una pequeña red de confianza local, recibió rumores y varios clientes retiraron trabajos para no verse asociados con alguien sospechado de robar y vender piezas. La segunda fue más directa. Lo citaron oficialmente por apropiación indebida y lo amenazaron con cargos administrativos que podían devenir en penales si se probaba la disposición de pruebas. No fue una detención fulminante, pero sí quedó claro que ya no gozaba de la impunidad de antes. Para mis tíos la caída fue en 2 frentes, social y económico. Socialmente, la comunidad que los respetaba comenzó a cuestionarlos. Gente que iba a sus reuniones dejó de aparecer, conocidos que antes los vestían de respetabilidad empezaron a evitarlos. Los comentarios ya no eran «es un hijo con problemas», sino «¿cómo protegieron tanto a ese chico?». Sus amigos de la iglesia y algunos compadres comenzaron a preguntar en voz baja, ¿por qué proteger a alguien que causa daño? Eso caló hondo, porque en nuestro pueblo la reputación vale y ellos se habían construido toda una vida sobre la de familia correcta. Económicamente la presión no fue brutal de inmediato, pero sí molesta. Contrataron un abogado para contener el daño y para negociar una salida honrosa que evitara un juicio prolongado. Eso implicó honorarios que mermaron un poco sus finanzas y los obligó a contar en voz alta ante un profesional lo que antes pretendían ocultar. Además, la tensión familiar se tradujo en gastos de terapia y en reuniones con mediadores que costaron tiempo y dinero.
Su idea de cerrar filas y dejar todo como si nada costó más de lo que habían pensado. No obstante, la respuesta familiar no fue monolítica. Algunos parientes, sobre todo los de mayor edad que históricamente se habían alineado con mis tíos, emprendieron una campaña para salvar la reputación del núcleo. Comenzaron a presentar a mi primo como joven arrepentido, a minimizar las pruebas con discursos de perdón y segundas oportunidades, e incluso intentaron desacreditar las declaraciones de los vecinos. Hubo cenas en las que se me acusó de romper la paz familiar y de exponer a nuestros mayores. Ese discurso buscaba recuperar la narrativa y presionar a los que dudaban para que me abandonaran socialmente. Aún así, la evidencia fue sólida y no todo el mundo estuvo dispuesto a cerrarle los ojos. Los que me apoyaron, vecinos, algunos primos y amigos, se convirtieron en una red de respaldo que fue a la comisaría, firmó declaraciones y presentó pruebas. Su intervención fue clave, mostraba que no era un conflicto aislado ni un arrebato personal, sino un patrón de conducta que había perjudicado a más gente. Esa visibilidad fue la que terminó de inclinar la balanza para que la policía mantuviera el caso abierto. Hubo momentos en los que mis tíos intentaron contraatacar con manipulaciones afectivas, llamadas amenazantes a primos para alinearlos, mensajes insinuando que si te pones en contra, perderás todo el apoyo de la familia, e intentos de chantaje emocional que funcionaron en algunos. Respiré hondo cada vez que ese tipo de coacción apareció. Aprendí a no responder impulsivamente y a documentar todo. Dejé constancia por escrito de las presiones y consulté con mi abogado sobre cómo proteger mi patrimonio de posibles represalias. Lo que me sacudió más fue ver a mi primo en decadencia, no por crueldad, sino por responsabilidad. Dejó de ser el joven insolente para convertirse en alguien que se veía obligado a enfrentar su comportamiento. Perdió clientes, amigos se alejaron y su madre, mi tía, comenzó a vivir con la culpa evidente en la mirada. En privado lo defendía con excusas, en público, la postura se rompía. Había días en que se le veía desesperado, pidiendo segundas oportunidades, otros en los que intentaba mostrarse estoico. Esa transformación, aunque no me daba placer, me dio cierta justicia emocional, que su vida se complicara por sus actos era una consecuencia coherente con lo que había hecho. Aún así, el costo personal para mí fue real. Perdí cenas, amigos de infancia me miraron con recelo, y algunos primos dejaron de hablarme. Me tildaron de rencoroso y me hicieron sentir culpable por no ser más magnánimo. Hubo noches en las que pensé que todo había ido demasiado lejos y me pregunté si la exposición valía tanto reproche. Pero cada vez que veía los documentos o recibía una llamada de alguien que ahora podía mirar a los ojos a mi familia con honestidad, me reafirmaba, no buscaba destruirlos, buscaba que asumieran responsabilidad. Actualización 3. El caso avanzó con más rapidez de lo que muchos esperaban. El fiscal que tomó la carpeta decidió formalizar los cargos preliminares contra mi primo, y lo que parecía solo una investigación administrativa se convirtió en un proceso penal en toda regla. No fue encarcelado de inmediato, pero las medidas cautelares le prohibieron salir del municipio sin autorización y le impusieron comparecencias regulares. El orgullo de mis tíos, ese aire de superioridad con el que siempre se dirigieron al resto, comenzó a resquebrajarse cada vez que tenían que acompañarlo al juzgado. El golpe más fuerte, sin embargo, no vino del tribunal, sino de la familia misma. Lo que había comenzado como un murmullo terminó en una grieta abierta. Un sector de los parientes, encabezados por mis tíos mayores, insistía en que yo era el culpable de romper la unidad y de lavar los trapos sucios afuera. En las comidas familiares, cada vez menos concurridas, se repetía la escena, unos trataban de minimizar las pruebas, mientras otros, con documentos en mano, les respondían que el daño estaba hecho y que lo mínimo era reconocerlo. La tensión llegó al punto de que en una reunión de domingo, en casa de un primo, casi se produce una pelea física. Un tío me señaló, gritando que mi resentimiento había arruinado la vida de su sobrino, mientras otro le respondió que lo que arruinaba a cualquiera era la impunidad. La discusión fue tan fuerte que mi abuela terminó llorando en medio de la sala, pidiendo que ya no se mataran por eso. Mientras tanto, en el plano social, mis tíos ya no podían caminar por el mercado con la misma tranquilidad. Antes se les recibía con sonrisas, ahora, la gente murmuraba apenas pasaban. Hubo quien directamente les negó el saludo. El círculo de amistades que los había mantenido como una familia ejemplar se fue vaciando. En la iglesia donde tanto presumían de moralidad, el pastor los invitó a dar un paso atrás de los cargos comunitarios hasta que aclararan la situación. Fue una humillación silenciosa, pero devastadora para ellos. En lo económico,
la defensa legal empezó a drenar sus recursos. El abogado no solo cobraba por las audiencias, sino también por intentar negociar acuerdos que cada vez parecían menos probables. Hubo rumores de que mi tío había hipotecado un terreno para pagar honorarios. La ironía era evidente, el dinero que habían pensado heredar a su hijo se les escapaba entre papeles judiciales y recibos de honorarios. Mi primo, por su parte, ya no era la sombra del muchacho arrogante que se creía intocable. Lo vi varias veces en las audiencias, con la mirada baja, sin la seguridad de antes. Algunos familiares aún trataban de justificarlo como una travesura, pero los mensajes de su propio celular y los testimonios lo contradecían. Incluso sus amigos de la juventud lo abandonaron, un par de ellos declararon en su contra para librarse de complicaciones legales. Esa traición lo hundió aún más. Lo más doloroso, sin embargo, fue ver cómo algunos familiares intentaron atacarme directamente. Recibí llamadas con insultos, correos con amenazas veladas, incluso rumores que decían que yo había manipulado pruebas. Lo soporté porque documentaba todo y lo entregaba a mi abogado, pero no dejaba de doler. En más de una ocasión me pregunté si valía la pena. Sin embargo, cada vez que veía a mis tíos obligados a dar explicaciones o a mi primo enfrentando las consecuencias, entendía que no era venganza, era justicia. La fractura familiar ya parecía irreparable. Había bandos definidos, y yo estaba en medio, soportando el odio de unos y el apoyo firme de otros. La máscara de mis tíos estaba rota, y aunque intentaban pegar los pedazos con discursos de perdón y unidad, el daño era irreversible. La semilla de su prestigio ya no iba a volver a germinar. Actualización 4. Llegó el día del juicio, y con él, la culminación de meses de tensión, pruebas y verdades acumuladas. Mi primo estaba citrado ante el juez, y mis tíos, aunque acompañándolo, se notaban agotados, con rostros que ya no podían esconder la vergüenza. La sala del tribunal estaba llena de vecinos, algunos familiares que me habían apoyado y otros que aún se mantenían leales a mis tíos. Todos sabían que aquello era más que un juicio sobre un coche, era la restitución de la justicia frente a años de favoritismos y complicidades familiares. El abogado de la defensa intentó minimizar los hechos, fue un error, no hubo intención de robar, decía, mientras mostraba excusas y justificaciones que ya no calaban en nadie. El fiscal presentó pruebas contundentes, mensajes de texto donde mi primo admitía haber usado y vendido piezas del coche, recibos de ventas de las piezas y testimonios de vecinos. Incluso se proyectaron fotos que corroboraban la desmantelación parcial del vehículo. No hubo escapatoria. El veredicto fue claro, mi primo fue declarado responsable de apropiación indebida y sancionado con una multa considerable y la obligación de reparar económicamente el daño causado. Además, la sentencia incluía la obligación de realizar trabajo comunitario, lo que, simbólicamente, mostró que debía retribuir a la sociedad la confianza que había quebrado. Para mis tíos, la caída fue doble. Legalmente no tenían cargos, pero su reputación quedó destrozada. Los vecinos ya no los miraban como la familia intachable, los amigos de la iglesia los esquivaban y los antiguos aliados familiares comenzaron a tomar distancia, sintiendo que habían sido cómplices de encubrimiento. Económicamente, los gastos de abogados, mediaciones y daños colaterales habían mermado parte de su patrimonio, y la presión social era constante. Algunos familiares que antes apoyaban a mis tíos intentaron mantener la postura, pero con la sentencia firme y las pruebas expuestas públicamente, no pudieron sostener la narrativa. Muchos se disculparon en privado, admitiendo que habían estado del lado equivocado por miedo o por costumbre, mientras otros que me habían respaldado celebraron discretamente la justicia obtenida. La familia, en su conjunto, quedó fracturada, ya no era posible retomar la unidad de antes, y eso me dio una sensación de cierre. Mi primo tuvo que reorganizar su vida, perdió clientes, oportunidades laborales y su círculo social más cercano se evaporó. Sus intentos de mostrarse confiado ante mis tíos eran inútiles, cada gesto reflejaba arrepentimiento y comprensión de que había cruzado un límite. Mis tíos, por su parte, pasaron de la arrogancia a la introspección forzada, se dieron cuenta de que proteger a su hijo había sido un error que les costó prestigio, amistades y tranquilidad. Yo, en cambio, sentí una paz que no había experimentado desde que comenzaron los conflictos. No hubo violencia, no hubo daños irreparables a terceros que no los merecieran, solo la exposición de la verdad y la consecuencia natural de sus actos. Me permití una sonrisa tranquila mientras revisaba los documentos del juicio, la casa estaba segura, mi primo enfrentaba la responsabilidad de sus actos y mis tíos comprendían la gravedad de lo que habían encubierto. Al final reflexioné sobre todo lo ocurrido,
la venganza no fue un acto de rencor gratuito, sino un instrumento de justicia. La exposición pública, el respaldo de quienes me apoyaron y la acción legal habían equilibrado la balanza. Por primera vez en años, sentí que la familia podía seguir adelante con la verdad como base, aunque fuera con menos sonrisas y abrazos que antes. La justicia había llegado, mi venganza estaba completa y yo, finalmente, podía respirar tranquilo. Había protegido lo mío, restituido el honor perdido y mostrado que la impunidad no dura para siempre. Y, en ese equilibrio, encontré la paz que buscaba, la satisfacción de haber actuado correctamente, con determinación y sin dejar que la injusticia quedara sin consecuencias.